Sí, sí, por supuesto. En cámara. No va a ser la última vez. Sin duda. Nuestro presidente, el profesor Francisco Zúñiga, hablaba del maestro Francisco Tomás y Valiente, maestro también en mi disciplina, la matriz, la historia del derecho, y eso muestra finalmente de cómo se van entrecruzando las materias vinculadas a la órbita del derecho con el derecho constitucional. Y por lo mismo vamos a dar ahora inicio con los fundamentos del orden institucional, la matriz misma de cualquier orden constitucional. Para ello contamos con la presencia de 4 destacados y destacadas panelistas. Vamos a dar en un primer momento la palabra a la académica y actualmente integrante de la comisión experta, profesora Catalina Lagos Chol, abogada de la Universidad Diego Portales, diplomada tanto en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica, como en Derechos Indígenas, Medio Ambiente y Procesos de Diálogo en el marco de la consulta del Convenio 169 de la OIT. Actualmente se desempeña como profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y profesora del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Así como habíamos mencionado, es actualmente miembro de la comisión experta nombrada por el Senado en enero de este año, habiendo integrado la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Profesora, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional la invitación, particularmente a la profesora Tania Bush por su generosidad constante y solidaridad conmigo como colegas. Bueno, en 15 minutos es bien difícil poder hacer reflexiones muy profundas. Sin embargo, me gustaría hacer un repaso muy breve y descriptivo de algunos cambios que se introdujeron a partir del anteproyecto elaborado por la comisión experta al capítulo primero del texto constitucional, ¿cierto? En que, bueno, ya desde de partida hemos modificado, ¿cierto?, la manera de titularlo, ya no son las bases de la institucionalidad, ahora hablamos de fundamentos del orden constitucional, porque nos pareció en principio que era una denominación bastante más amplia que permitía justamente, como lo dice la palabra fundamento, ¿cierto?, su significado, referirse a los principios básicos de una ciencia, y en este caso no quisimos restringirnos a la institucionalidad, sino que quisimos hablar del orden constitucional para que tuviera una mayor amplitud en términos de sus proyecciones. Varias de las innovaciones de este capítulo se deben a las bases establecidas en la reforma constitucional que habilitó este proceso. Vamos a ver en la segunda parte de mi intervención, que voy a hacer una reflexión más crítica a propósito de las enmiendas que se han presentado ante el Consejo Constitucional en algunos aspectos en que el hecho de que existieran bases, que fue algo controvertido, ¿cierto? Y que incluso en algún minuto personalmente cuestioné de alguna manera, ha servido como garantía para mantener ciertas cuestiones en el anteproyecto. Pero como una garantía que simplemente ha permitido, por lo menos mirando las enmiendas, mantener de manera nominal aquellas cuestiones que están en las bases y no necesariamente de manera sustantiva, ya que se hace una mantención de cuestiones que obligatoriamente tienen que estar, pero aspirando a la luz de las enmiendas a simplemente reflejar una de las visiones que concurren
en el proceso constitucional y no una aproximación normativa que permita abrazar las distintas corrientes teóricas y políticas que están presentes tanto en la Comisión Experta como en el Consejo Constitucional. Bueno, ¿cuáles son estas innovaciones en el capítulo primero? Lo primero, por supuesto, la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho. Yo creo que esa es la principal innovación. Implica una reconfiguración de distintas normas, no solamente en la parte dogmática de la Constitución, sino que también en la parte orgánica, pero que particularmente en este capítulo viene de la mano con una norma que incorporamos en el artículo segundo, inciso segundo, que me voy a permitir leerla porque no voy a presumir que todos la conocen, que es la siguiente. El Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. Esta es una norma que no es una innovación a nivel constitucional, podemos verla de manera muy similar en el artículo 3º, inciso segundo de la Constitución italiana, en el artículo 9º, inciso segundo de la Constitución española, ¿cierto? Y que por supuesto va muy bien de la mano con la consagración de un Estado social y democrático de derecho, y que consideramos, desde el sector que yo represento al menos, que es una norma muy relevante. Ha sido objeto de enmiendas y ya me voy a referir a ello a la brevedad. Luego, dentro de la continuidad, ¿cierto? Tenemos nuevamente consagrada la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en esta vez el artículo 3º, pero y aquí hay algo interesante que lo vamos a seguir viendo en este capítulo. Hace una apertura a una construcción mucho más plural del capítulo primero. ¿En qué sentido? En el sentido de que la segunda oración permite reconocer a las distintas familias. Se establece un mandato no solo al Estado, sino también a la sociedad para dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento. Y en esa incorporación, por supuesto, que de manera implícita se hace un reconocimiento como sujeto político también a las diversidades y disidencias sexuales, reconociendo la existencia de una pluralidad de familias. Y por supuesto también a formas de familia que no son la forma de familia tradicional, basada en el matrimonio, sino que también otras formas de familia que son muy prevalentes en nuestra sociedad, como por ejemplo las familias monoparentales. Y dentro de esa línea de una construcción más plural de este capítulo, también podemos ver cómo vienen ingresando nuevos sujetos políticos. De la mano de las bases, los niños, niñas y adolescentes. De la mano de las bases, el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y ya fuera de las bases, porque no estaba incorporado, pero sí estaba impregnado en el espíritu de la reforma constitucional que habilitó este proceso, la incorporación de las mujeres como sujeto político también. Y que son normas que fueron valoradas además en los procesos de participación ciudadana. Además, dentro de las innovaciones y que me gustaría resaltar porque me voy a referir a ello en lo que sigue, se incorporó en el artículo 5º del anteproyecto, luego de la norma que sigue muy de cerca al artículo 5º, inciso segundo del texto vigente, ¿cierto? Que hace referencia al ejercicio de la soberanía como límite de la dignidad de la persona y los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile que se encuentren vigentes. Incorporamos dos normas adicionales que son una de interpretación conforme del derecho doméstico con los tratados internacionales, incorporando además una referencia al principio pro persona, de manera tal que se favorezca la protección más amplia de la persona en esta interpretación conforme o compatible que incorporamos, y luego una norma relativa a la necesidad de que la ley determine la forma en que se van a cumplir las sentencias dictadas por tribunales internacionales, y cuya jurisdicción, por supuesto, ha reconocido el Estado de Chile. Y me voy a referir también a esas normas en lo que sigue.
la norma de reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo le refería, incorporamos a la luz de la regulación de las normas de probidad y transparencia y rendición de cuentas el concepto de integridad pública, que me parece que es bien interesante, que ha sido bien debatido tanto en la comisión experta como en el Consejo Constitucional. Y finalmente, bueno, hace referencia a algo que me parece que es sumamente importante, que se incorpora como artículo 2 en el anteproyecto, que es la referencia al cuidado y conservación de la naturaleza y la biodiversidad y la protección del medio ambiente, y que no solo se incorpora como una norma en este capítulo de principios, ¿cierto?, de fundamentos del orden constitucional, sino que también se incorpora como un capítulo autónomo, que creo que es una de las principales características de este anteproyecto. Y que también se debe a la existencia de una norma espejo, en el fondo, en las bases constitucionales que rigen el proceso. Y que ha permitido mantener la existencia de esta norma, tanto en este capítulo como la existencia de un capítulo exclusivo destinado a ello. Esas son algunas de las innovaciones. Por supuesto hay continuidad, hay normas que ya tienen una tradición importante en el derecho constitucional chileno, el principio de supremacía constitucional, el principio de juridicidad, los vemos ahí cómo se mantienen. También hay una continuidad a partir del texto vigente de la norma relativa al terrorismo, que también es parte de las bases, y eso también justificó que se incorporara en términos relativamente similares a lo que tiene el texto vigente hoy día, el principio de separación de poderes, en fin, hay varias cosas que mantienen una cierta continuidad. Pero como me quedan solo 5 minutos, me quisiera enfocar en hacer un análisis más crítico de este capítulo. A propósito de las enmiendas que se han presentado. Y retomar lo que plantea el profesor Ruiz Tagle, de cómo estamos viendo quizás en estas enmiendas que se han presentado y en la discusión, cómo se está volviendo a la predominancia de un pensamiento conservador, ¿cierto?, en el texto constitucional, y eso se refleja muy bien en este capítulo. Por ejemplo, a propósito de la voluntad de la enmienda 5.1 presentada por consejeros republicanos, que busca alterar el orden de los primeros artículos del anteproyecto, retornando al orden que establece el artículo primero del texto vigente, incorporando ciertos elementos que vienen de la mano con discusiones que están en el capítulo segundo. Por ejemplo, la expresión en el inciso primero de la incorporación, perdón, en el inciso primero de la expresión todo ser humano es persona, a propósito de la discusión que se está sosteniendo en el marco de la consagración del derecho a la vida. Y que es una norma preocupante, porque si se lee en conjunto con las enmiendas presentadas al derecho a la vida y la intención de incorporar la protección de, en palabras de las enmiendas, del niño que está por nacer, o del ser humano que está por nacer, es complejo, puesto que cierra, por supuesto, discusiones que no pueden quedar zanjadas en un texto constitucional y deben ser más bien propiamente entregadas a la deliberación democrática. Pero aparte de eso, hay 3 temas que me parecen particularmente relevantes. En cuanto al Estado social, muchas enmiendas buscan debilitar la forma en que se consagró el Estado social en el capítulo primero. Y en particular, yo creo que lo problemático de las enmiendas, más allá de que busquen modificar el texto del anteproyecto, que es absolutamente legítimo, y de hecho es la idea, nosotros presentamos una propuesta de texto borrador sobre el cual el Consejo tiene que necesariamente trabajar, realizar modificaciones, alterarlo, pero lo complejo es que estas enmiendas, más allá de debilitar algunos consensos políticos que se consignaron y se cristalizaron en el anteproyecto de nueva Constitución, tienen dificultades en distintos niveles, a nivel técnico, algunas, y otras en términos de la argumentación que se ha brindado para respaldar esas enmiendas. Y quiero dar ejemplos concretos de esto. Por ejemplo, yo les leí hace pocos minutos
el inciso segundo del artículo segundo, que es esta norma que habilita al Estado a remover obstáculos, ¿cierto?, para que la libertad y la igualdad de las personas y sus derechos se realicen en términos muy similares a la Constitución italiana y española. Y ya existen enmiendas que buscan eliminar esa norma. Y los argumentos que se han dado en el debate, en el seno de la Comisión de Principios de Derechos Civiles y Políticos para justificar esa supresión, no han sido consistentes. Han sido insuficientes por una parte porque no se da cuenta de manera categórica por qué se busca eliminar esa norma, pero luego se ha planteado como argumentos, por ejemplo, que es una expresión sumamente amplia e indeterminada. Y creo que podemos convenir que la gran mayoría de las expresiones y términos en una constitución son amplias e indeterminadas, de textura abierta, y que justamente es deseable y valioso que ello sea así. Otro ejemplo de enmiendas que han sido relativamente problemáticas porque las argumentaciones brindadas no dan cuenta del impacto o el efecto que tienen. Podemos verlo en el artículo 4, inciso segundo, que es la norma de paridad de género o de promoción de la igualdad de las mujeres, ¿cierto?, en la vida política. Esta norma que se consagró en el artículo 4, inciso segundo, fue una norma en su primera parte propuesta por los comisionados expertos de la derecha, tratando de replicar la norma francesa que está en el artículo 1, inciso segundo. La norma la voy a leer para que todos entendamos lo que estoy diciendo. Dice: la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos. Y hasta ahí es la norma francesa. Se cambia el verbo rector, que en la norma francesa es favorecerá el acceso igualitario. Y nosotros lo cambiamos por asegurará. Es decir, pusimos un verbo rector más robusto. Y luego la norma continúa: y promoverá su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. La mayoría de las enmiendas que se han presentado, tanto por los consejeros republicanos como por los consejeros de Chile Vamos, respecto de esta norma, buscan sustituir el verbo rector asegurará en las distintas partes donde se pone, o el verbo garantizará, es decir, verbos rectores fuertes, por verbos rectores menos intensos, como es el verbo promover, promoverá. Pero las explicaciones que se han brindado para justificar aquello es que se busca que podamos establecer mecanismos de paridad de entrada y no de paridad de salida, puesto que la paridad de salida, es decir, aquella que determina reglas de composición en definitiva y no solamente en la postulación de las listas electorales, meten la mano en la urna y en definitiva alteran la voluntad popular. Yo no me voy a hacer cargo de esos argumentos ahora, porque lo cierto es que esta norma no establece mecanismos, simplemente establece un mandato al legislador y un compromiso para los órganos del Estado de cumplir un determinado fin, que es el de asegurar la participación igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones en todo ámbito. Y cuando nosotros tratamos de explicar que justamente si lo que cambiamos es el verbo rector, lo que vamos a hacer es que el Estado va a tener que actuar, y en particular el legislador, con menor intensidad, pero que no haya un cambio en los mecanismos que se pueden utilizar, y que esta norma permite tanto asegurar la constitucionalidad de mecanismos de paridad de entrada como de salida, como otro tipo de mecanismos que no inciden directamente en el diseño del proceso del sistema electoral, sino que en otros mecanismos complementarios que, por ejemplo, establecen incentivos económicos o establecen recursos específicos. Ya no me queda tiempo, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Mecanismos específicos para favorecer el financiamiento de partidos políticos para la capacitación de mujeres, entre otros mecanismos que también permiten cumplir con este fin. Entonces esto es preocupante porque hay enmiendas que en el fondo
aluden a ciertos argumentos que no permiten ser cumplidos a través de las enmiendas que se han presentado. Y finalmente, y solo para terminar y anunciarlo, por si después podemos seguir comentando sobre eso, yo sé que la profesora Benavides muy probablemente se va a referir a ello, es la norma relativa a la incorporación del derecho internacional, particularmente del derecho internacional de los derechos humanos al ordenamiento interno, y ahí hay muchas normas que me parece que son técnicamente problemáticas, que era lo que yo les anunciaba también dentro de estos niveles de complejidad de las enmiendas, y técnicamente problemáticas porque se ha llegado incluso a proponer dentro de las enmiendas que lo que sea, lo que tenga rango constitucional sea el texto de los tratados, con el objeto de limitar, y eso es lo que hemos entendido a propósito de las discusiones, con el objeto de limitar la incorporación del soft law. Pero lo complejo es que nadie ha planteado que el soft law debe tener rango constitucional. Ni siquiera yo, que soy en orígenes profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ahora hace algunos años dictando la cátedra de Derecho Constitucional, pero ni siquiera yo, que soy una internacionalista de origen, afirmaría que el soft law debe tener rango constitucional, pero las enmiendas buscan acotar y hacerse cargo de un problema que no es tal, que es inexistente. Y se plantea un falso dilema entre una supuesta puesta en riesgo de la supremacía constitucional a propósito de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional. De manera tal que ahí hemos tenido ciertos debates. Yo creo que esto lo podemos seguir conversando luego en el espacio que vamos a tener para reflexionar. Pero hay otras enmiendas técnicamente deficientes, como aquellas que buscan en el inciso tercero establecer que las sentencias dictadas por tribunales internacionales debiesen ser en casos en que el Estado ha sido parte. Y eso me parece que es problemática técnicamente porque por supuesto quedan fuera las sentencias dictadas, por ejemplo, por la Corte Penal Internacional, en que el Estado no es parte propiamente tal, porque ahí lo que se persigue es la responsabilidad penal internacional de sujetos particulares y no del Estado, y el Estado no es propiamente parte. Entonces, pero eso son falencias técnicas que sin duda pueden corregirse a través de un diálogo razonable. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la comisionada experta, profesora Catalina Lagos Chon. Solo a modo de contextualización, como bien decía la profesora Lagos, contamos con 15 minutos por panelista y contamos con un ligero retraso también de 15 minutos. Así que en ese sentido solicito a los próximos ponentes también tener en consideración ello. Mi intención no es interrumpirlos, pero sí que lo tengamos presente. De todos modos, muchas gracias nuevamente, profesora Catalina Lagos. Ahora vamos a presentar al profesor doctor Rubén Martínez Dalmau, quien es licenciado de grado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, licenciado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Educación a Distancia, UNED, diplomado tanto en Derecho Constitucional como en Ordenamiento Jurídico Comunitario y en Estudios Avanzados en Ciencias Políticas, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, casa de estudios en la que actualmente es profesor titular de Derecho Constitucional. Profesor Rubén Martínez Dalmau tiene la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto enorme poder estar participando en este congreso, estas jornadas de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, y quería agradecer en primer lugar a la profesora Tania Busch y a todos los organizadores por este evento. Me hubiera encantado estar allá en Chile, como pude estar el año pasado muy cerca de ustedes, pero bueno, por razones académicas estoy en Colombia, no estoy muy lejos, pero lo cierto es que estoy muy contento de poder estar hoy con ustedes. Bien, como podrán entender, mi participación, puesto que no soy chileno, va a ser una participación desde fuera, es decir, vista desde un académico que está siguiendo con mucho interés el proceso constituyente chileno, como siguió todos los procesos constituyentes latinoamericanos desde el proceso constituyente colombiano de 1990-91, que, digamos, inicia una nueva etapa en el constitucionalismo social latinoamericano.
Entonces, desde ese punto de vista, sí voy a intentar reflejar algunos de los asuntos que nos han preocupado a los académicos sobre el proceso constituyente chileno en los últimos meses o años. Y voy a reflejar algunas de las preocupaciones que a mí me hacen llegar y en los que parto en los diferentes debates que tenemos en la academia, ¿no? Hace poco, por cierto, aquí, por ejemplo, en Bogotá, hubo unas jornadas dedicadas también al proceso constituyente chileno, donde pude plantear algunas de las cuestiones que también me referiré hoy y de preocupaciones y asuntos que creo que son importantes de resaltar. Por tanto, mi visión va a ser una visión ajena, desde fuera, aunque a nadie se le escapa que he estado presente en Chile y he estado visitando y observando el proceso constituyente con mucho interés y trabajando sobre él. Desde ese punto de vista voy a diferenciar dos aspectos de mi intervención. Un aspecto que tiene que ver sobre la legitimidad y, digamos, la realidad del proceso constituyente chileno y que está relacionado con los devenires que ha tenido el proceso prácticamente desde su momento destituyente, desde el estallido social hasta la actualidad. Y en segundo lugar voy a hablar de algunas de las preocupaciones que tengo respecto a los debates, o mejor dicho, a las faltas de debate que creo que ha habido, tanto la hubo en la Convención Constitucional el pasado año, como creo que tampoco lo está habiendo con toda la energía que debería suscitar ni en el anteproyecto, que revisé muy bien, ni ahora mismo en los trabajos que se están realizando. Bien, partiendo del principio, uno de los grandes problemas que se ven o asuntos que preocupan a nivel internacional el marco académico es lo que se conoce como la legitimidad del proceso constituyente chileno, ¿no? Saben ustedes que el proceso constituyente chileno en su primer momento salió, digamos, inició su funcionamiento y la forma como se planteó sin ninguna sombra sobre su legitimidad, es decir, hubo, como en todos los procesos constituyentes democráticos del mundo, hubo un momento destituyente importante, ese momento destituyente importante que duró varios años y que tuvo su punto neurálgico durante el estallido social, pues suscitó la aparición de una asamblea constituyente, un referéndum constituyente, la Convención Constitucional, que al fin y al cabo era una asamblea constituyente, como todo el mundo sabe, pues terminó proponiendo un texto, un borrador, que finalmente no fue aceptado por el pueblo chileno, y eso dio paso, como sabemos, a una segunda fase del proceso constituyente. No a un segundo proceso constituyente, porque el primero nunca acabó de constituir, por tanto, técnicamente es incorrecto hablar de un segundo proceso constituyente, sino una segunda fase del proceso constituyente que mantiene unas raíces y una razón de ser desde su inicio. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en la academia y que yo he escuchado en los diferentes congresos y lecturas que he realizado últimamente es plantear que el proceso constituyente chileno fue un proceso fallido en el momento en que se pierde por una mayoría además tan importante el referéndum de aprobación del texto y que a continuación lo que hay son, bueno, pues parches, algún tipo de buscar una salida medianamente digna. Es decir, no hay una verdadera continuación del proceso constituyente chileno. Yo tengo que decirles que estoy manifestamente en contra de esa visión, que es la visión que comparten varios de mis colegas, porque yo no creo que el poder constituyente actúe como un poder de manual. Es decir, no hay ni un manual en el cual se diga cómo tiene que actuar y cómo no tiene que actuar un poder constituyente, porque eso rompería con el propio concepto de poder constituyente. El poder constituyente es un poder político, por definición, y como poder político se expresa de las formas más variadas que tiene que expresarse. Y en el caso chileno, desde mi planteamiento teórico, y además como experto en teoría del poder constituyente, entiendo que lo que hay es una continuación de las mismas dinámicas materiales de creación de constitución, y que además se ha dado en todo el mundo, porque en todo el mundo ningún proceso constituyente ha sido modélico. Eso no existe, porque para que fuera modélico alguien tendría que colocar una norma de forma previa a la realización de ese poder constituyente. Entonces ya no sería un poder constituyente, sino que estaría constituido por la forma, ¿no? Por la gestalt
del poder constituyente. Yo creo que eso es contrario al propio concepto de poder constituyente. Entonces, así como ocurrió en otros lugares, y podemos hablar de casos como el caso ecuatoriano o el propio caso colombiano, o en España también, conocemos muy bien que la creación del Congreso, que luego acabó siendo Asamblea Constituyente en España, no fue de manual, no creó, no obedeció una serie de normas previamente taxativas, sino que simplemente fue lo que fue. Y desde ese punto de vista, ¿cómo podemos hablar de la capacidad de constituir? ¿Verdad? Desde ese punto de vista, yo creo sinceramente que en Chile sigue habiendo un proceso constituyente plenamente legítimo, y en ese marco es como finalmente el pueblo chileno tendrá que decidir qué tipo de constitución va a sustituir a la constitución del 80. Bien. Eso respecto al problema de la legitimidad del proceso constituyente chileno, que ya les digo que seguramente en el caso chileno es posible que, como están dentro del bosque, ¿no? Pues es posible que los árboles les tape la dimensión del bosque, pero fuera de Chile sí es una cuestión que ha suscitado mucho interés y está siendo muy debatido en el marco de diferentes ámbitos académicos. Voy a pasar, por tanto, a hablar en la segunda parte de mi intervención, a hablar de los asuntos que yo creo que son problemáticos y en los cuales no acabo de ver una solución definitiva en el texto, y eso creo que puede ser un problema a medio plazo, teniendo en cuenta que hay toda una serie de debates y que a continuación va a haber un referéndum de aprobación. Entonces creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Uno de los problemas que más me preocupan y que vi en el texto, en el anteproyecto, con bastante sospecha, es la insistencia en la forma de gobierno presidencialista a la hora de plantear las nuevas bases constitucionales chilenas, ¿no? Esto, les voy a ser sincero, lo que más me preocupa. Seguramente sabrán que yo soy un firme detractor del presidencialismo. Creo que el presidencialismo es el cáncer político de América Latina. Estoy convencido que el presidencialismo no es una solución para los problemas que tenemos de cara al futuro, y estoy convencido además de que el presidencialismo es más propio de sistemas con tendencia autoritaria que con tendencia democrática. Voy a desarrollar esta idea porque creo que es una idea que tenemos que visibilizar. Y en primer lugar, recuerden, y ahí sí me voy a referirme al famoso debate entre Dieter Nolen con Juan José Linz, que seguramente conocerán todos, voy a referirme al concepto de presidencialismo tal y como es asumido por América Latina y también por el caso chileno desde el planteamiento de su creación en Estados Unidos. Recuerden que cuando surge el presidencialismo en Estados Unidos, realmente lo que surge es desde una conformación de una federación de estados que eligen a un presidente. Por tanto, el concepto de presidencialismo en Estados Unidos es un concepto muy relacionado con la división de poder en el marco federal en las diferentes organizaciones territoriales. Esto es así hasta tal punto que, como seguramente, como todo el mundo conoce, hubo un debate muy importante sobre el concepto federalismo, la relación entre federación y confederación, que finalmente, bueno, ganaron los federalistas, pero que podría haber sido al contrario y que al fin y al cabo estaba paliado por la constitución federal, por la forma de distribución competencial federal en el territorio norteamericano. Cuando llega el presidencialismo a América Latina, no lo hace en ese sentido. Es verdad que hay algunos lugares donde sí se intenta o se busca algún tipo de federación, pero en primer lugar es una copia mal hecha, ¿no? Como siempre plantea nuestro querido colega el profesor Roberto Gargarella. Y en segundo lugar, lo que no tiene ningún sentido es que haya un sistema presidencialista en un estado unitario, porque eso sí crea ya no liderazgos, sino tendencias al autoritarismo que son enormemente peligrosas y como se ha demostrado históricamente. Desde ese punto de vista, yo creo que las diferentes incorporaciones que ha habido para intentar atenuar el sistema presidencialista en Chile
creo sinceramente que no atacan el núcleo del problema. El núcleo del problema es que el presidencialismo de por sí es contrario a la creación de consensos democráticos y por tanto es contrario a la generación de búsquedas de soluciones democráticas, por tanto es contrario al avance democrático y por tanto lo que había que hacer sinceramente es buscar una fórmula alternativa. Yo sé que esto se intentó en la Convención Constitucional y hubo algunos debates al respecto. Yo estuve justamente participando en algunos foros en el marco de esos debates, pero finalmente digamos que se llegó a poco, pero en lo que me temo es que en el anteproyecto y en lo que quede de texto en la futura Constitución chilena, si es que finalmente es aprobada por el pueblo chileno, no va a quedar nada, ¿verdad?, de este problema. Ya sé que en el caso chileno históricamente pues no se recuerda muy bien las parcas condiciones en las cuales se desarrolló el parlamentarismo. Tampoco digo que haya que copiar a pie juntillas el sistema parlamentario, pero sí creo que tendríamos que haber avanzado hacia una forma diferente de repensar la manera como nos vamos a organizar democráticamente, entendiendo que el presidencialismo no es capaz de solucionar los problemas de hoy en día, porque es una ilusión pensar que una persona va a dirigir exclusivamente un gobierno que dé soluciones a lo que millones de ciudadanas y ciudadanos esperan. Y en segundo lugar, creo que al contrario, el presidencialismo crea dinámicas complicadamente compatibles con la democracia. Esa sí que es una preocupación que les quiero manifestar, porque además es una preocupación que he escuchado ampliamente y yo me sumo a él. Y la segunda preocupación, que algo ha comentado la colega que me precedió, tiene que ver con el nominalismo, lo que solemos hablar, como solemos llamar técnicamente, las sombras nominalistas que yo he apreciado en el anteproyecto y que veo que no hay ningún planteamiento de solución, ¿verdad? Estas sombras nominalistas están por todo el texto. Todo el texto está plagado de sombras nominalistas. Es decir, todo el texto está plagado de excepciones a la aplicación directa de la Constitución. Es decir, excepciones a lo que solemos llamar la supremacía constitucional. Cuando se habla de derechos sociales, se habla de la progresividad de los derechos sociales, cuando ya sabemos que eso es un concepto ya superado en el constitucionalismo social en todo el mundo. Los derechos sociales son derechos, deben ser derechos con las mismas garantías y con la misma fuerza que los derechos civiles y políticos. Si no, nunca vamos a poder llegar a conseguir un Estado social, y justamente esa igualdad es lo que ha hecho que varios países avancen en el marco de la creación del Estado social. El papel de los tratados internacionales, de los tratados de integración, el propio concepto de Estado social acaba abarcando elementos que tienen una naturaleza nominalista. Es decir, yo creo que si se está planteando realizar una constitución, lo que no podemos es crear una constitución que no sea una constitución normativa, plenamente normativa. Es decir, una constitución plenamente normativa, garantista, propia de un Estado constitucional, ¿verdad? Es decir, propia de la aplicación directa de la Constitución, no solo por parte de los jueces, que también, sino por parte de todos los poderes públicos obligados a su cumplimiento. Creo que lo contrario es engañar a la gente. Es decir, la gente va a creer que va a tener una Constitución normativa y luego esa Constitución no va a ser normativa o va a tener diferentes sombras nominalistas, y esto sinceramente creo que es un debate que deben tenerlo al más alto nivel, tanto en los diferentes foros de constituyentes como en el marco académico. En definitiva, porque veo que se me acaba el tiempo, quiero resumir en 3 las ideas que quiero aportar a este magnífico panel de expertos y este foro de debate tan importante. En primer lugar, considero que todas las críticas planteadas en el marco comparado sobre la falta de legitimidad del proceso constituyente chileno, que hemos estado escuchando, sobre todo en esferas internacionales, durante los últimos meses, desde el mes de septiembre hasta ahora, creo que son críticas que no comprenden la verdadera naturaleza del poder constituyente y que creen que podemos abarcar el concepto poder constituyente desde la formalidad y no desde la materialidad. Por tanto, yo considero plenamente legítima
la solución que finalmente se dio en el marco chileno y el avance democrático que esa solución ha impuesto. Pero, en segundo lugar, creo que hay dos grandes problemas globales, podría hablar de algunos más, pero dos grandes problemas globales en el ámbito del anteproyecto y de los debates que está habiendo ahora mismo en los foros constituyentes. El primero es que no se ha repensado cómo compatibilizar un sistema plenamente democrático con la distribución competencial y, por tanto, con algo más parecido a un sistema federal, un sistema de descentralización legislativa y el presidencialismo, de tal forma que creo que el presidencialismo, tal y como está ahora mismo, es un problema que puede crear dinámicas autoritarias en un futuro, y no se ha repensado, por tanto, el verdadero núcleo del problema de la forma de gobierno. Y, en segundo lugar, me preocupa enormemente la aparición de sombras nominalistas, es decir, de falta de elementos de aplicación directa de la Constitución chilena, tal y como estaría planteada, que convierte casi al proyecto de Constitución en un queso gruyère, es decir, por fuera es un queso, pero tiene muchos agujeros nominalistas que habría que evitar. Quiero despedirme agradeciendo de nuevo que me hayan invitado a estar con ustedes. Me encantaría estar con ustedes físicamente, pero bueno, afortunadamente la técnica ha hecho posible que pueda plantearles este tipo de comentarios. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Rubén Martínez Dalmau por su clara opinión. Ahora daremos paso a la profesora doctora María Angélica Benavides Casal, abogada licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ha hecho estudios de posgrado y de doctorado, doctora en Derecho por la Universidad del Saar en Alemania, diplomada en Derecho Europeo, mención en Derechos Humanos, y que actualmente es profesora de Derecho Internacional Público y directora de investigación de la Universidad Universidad Central de Chile. Muchas gracias por la presentación. Primero, quiero señalar que estamos todos, y como soy parte de la asociación, voy a poner de mi parte para que podamos avanzar un poco más, porque vamos un poco atrasados. Alguien tiene que hacer la pérdida y la voy a hacer yo, no tengo ningún problema. Quiero agradecer a la asociación, a nuestra asociación, por esta iniciativa, un excelente espacio para reflexionar sobre lo que llevamos ya reflexionando hace un par de años, pero estamos todavía en el proceso, así que hay que seguir conversando sobre el tema. Agradecer a la Universidad de Chile también que nos haya acogido, y también quiero felicitar a los expertos, ¿no?, en la persona de los dos que nos acompañan acá. Quiero agradecer a los expertos por el trabajo que hicieron. La verdad es que hablando con otros, yo supe, hablando con otros expertos, en el fondo, el dolor que cada uno sintió en alguna de las normas, ¿no?, y bastante transversal. Entonces eso es muy grato, porque significa que es una constitución que un proyecto, un anteproyecto, que de alguna manera tiene cosas que todos tuvieron que transar, pero también está de alguna manera el corazón jurídico y social de cada uno ahí. Entonces yo quiero felicitarlos, la verdad. Comparto la opinión de muchos que es un muy buen anteproyecto, ¿no? Yo de verdad los felicito. Sobre todo para aquellos que creemos en el proceso, ¿no? Así que felicitaciones. Yo me voy a referir a un tema que es un tema bastante acotado, ¿no?, que es la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional, no a todo aquello que uno pueda referirse como deseo. Yo me acuerdo cuando esto comenzó hace ya un par de años atrás, varios internacionalistas entusiasmados hablábamos de las fuentes, de los procedimientos, de un montón de cosas. Entonces, vamos cada vez más realistas y pongámonos más en lo que hay, ¿no? Y lo que hay, la verdad, es un problema de relación entre el derecho nacional y el derecho internacional,
en el aspecto de los tratados en materia de derechos humanos. Ahí estamos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es una relación muy compleja, es una relación compleja que tiene dos obligaciones, que contiene dos obligaciones ineludibles. La primera es desde el derecho internacional. Cuando un Estado se compromete al cumplimiento de una obligación internacional, y cuando en el caso en el que ya estamos inmersos, digamos, en el proceso constitucional, que es en el caso de los tratados a través de la ratificación, la obligación nace desde el momento de la ratificación, ¿no? Y frente a eso no hay nada ni nadie, al menos desde la teoría y el abstracto, que uno pueda decir el Estado puede prescindir del cumplimiento de esa obligación. Entonces, lo primero es hay una obligación de cumplimiento del derecho internacional. Y en segundo lugar, la relación se hace compleja también porque hay una obligación desde el derecho interno de cumplimiento del propio derecho constitucional, ¿no? Y esa es la tensión. La tensión es que existen dos normas, ¿no? Una internacional y una interna, que deben ser cumplidas. Para el caso del eventual incumplimiento de una norma, en este caso una norma convencional internacional, hay opciones, por supuesto. El retiro de un tratado, no hay otra, ¿no? Para el no cumplimiento. Y en el caso de las normas nacionales, en el ámbito constitucional, también hay opciones, ¿no? No es solo el no cumplir, puede existir un procedimiento de reforma constitucional, ¿cierto? Perfectamente bien. O algún caso también de procedimientos constitucionales en órganos jurisdiccionales que establezcan, por ejemplo, como en el caso del Tribunal Constitucional, o como se termine llamando en la Constitución, de una inaplicabilidad o de la expulsión de una norma constitucional. Es decir, ¿a qué se enfrenta uno cuando habla de la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional? A dos obligaciones: cumplimiento de las normas internacionales y el cumplimiento de las normas nacionales, a lo menos constitucionales, y respecto de ambos universos existen mecanismos para optar por el incumplimiento, y este debe ser siempre a través, como decía, de lo que se establece: renuncia, denuncia, o sea, retiro o denuncia, o alguna propia norma establecida en la Constitución para el caso de las normas constitucionales que no puedan ser aplicadas por oposición eventual y teórica con el derecho internacional. ¿Qué es lo que actualmente existe en la Constitución que nos rige? Una norma bastante vaga, diría yo, que nos ha llevado a una rica discusión durante años, ¿ya? Pero que la academia y la jurisprudencia ha dado algunas luces, al menos de lo que uno puede interpretar respecto de ese artículo quinto, que es a lo menos que los tratados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. A lo menos eso es lo que hay. Si no es en texto expreso, es a través de la jurisprudencia y de la doctrina. Existen ciertas soluciones en derecho comparado. La verdad es que todas ellas, o sea, si uno pudiese hacer alguna evaluación de todas ellas, es que las soluciones intentan de alguna manera el cumplimiento de ambos órdenes, ¿ya? Por ejemplo, la mexicana tiene en su artículo, en el inciso segundo, el artículo 10, tiene una norma muy interesante que dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la máxima protección. Sí, ahí. También está la norma española, que establece una norma de interpretación en su artículo 10, inciso segundo. ¿Qué es lo que hay en el anteproyecto de los expertos? Hay una norma en el artículo quinto, ¿cierto?, que tiene dos incisos. El primer inciso, como señalaba la profesora Arago, es bastante parecido a lo que tenemos, no difiere mayormente. El ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile
y que se encuentren vigentes. Y en el inciso segundo tiene una interesante aproximación a lo que podría ser una norma de interpretación para poder cumplir de alguna manera estas dos obligaciones previas a las que me refería. Y sobre todo salvando siempre la protección más amplia de la persona. Y en el inciso tercero se habla de la sentencia. La ley determinará la forma y el procedimiento en que el Estado cumplirá las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción ha reconocido. Este artículo ha sido objeto de propuestas de enmienda, no hasta revisado ahora recién, todavía no están siendo discutidas y mucho menos hay acuerdo respecto de ellas. Si uno pudiese hacer una generalización, las enmiendas se enfocan en básicamente en lo que es la jerarquía, ¿ya? Una de ellas dice que estos tratados gozarán de jerarquía constitucional. La otra propuesta de enmienda señala, y voy a leer, las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución y con el texto de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile vigentes, favoreciendo la protección más plena de los derechos y libertad de todos los seres humanos. Hay otra enmienda que habla sobre que aquí uno ve gustos por todos lados, ¿no? Hay maximalismos también. El ordenamiento jurídico chileno se rige por el principio de la supremacía constitucional. El texto de las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes deberán interpretarse de forma compatible con esta Constitución y no podrán utilizarse, esto es interesante también, en la interpretación del texto de las disposiciones de dichos tratados no podrán utilizarse instrumentos internacionales jurídicamente no vinculantes para el Estado de Chile. Ese es el universo de las propuestas de enmienda en cuanto a... ¿Estás riendo de qué? Este es el universo, digamos, de las enmiendas propuestas en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos. Y también existe el otro universo grande sobre el inciso tercero de las sentencias de tribunales internacionales. Que no me va a poder, yo pensé que iba a poder ganar tiempo, pero la verdad es que no lo voy a hacer. A ver, ¿qué es lo que yo puedo señalar? En primer lugar, a mí me parece un acierto que existe una norma que integre las sentencias. Eso es una especie de deuda, que es raro hablar de deuda de la Constitución, digamos, pero los internacionalistas lo echábamos de menos, ¿ya? Una forma de que se pudiese atribuir, me parece que la idea de la enmienda de una ley de quórum calificado que establezca el procedimiento y que esa ley determine, por ejemplo, las autoridades que tienen que cumplir esta sentencia, me parece un aporte a nuestro eventual nuevo orden constitucional. La discusión sobre si son las sentencias en las cuales Chile ha sido parte, es verdad, el caso de las sentencias del Tribunal Penal Internacional no son contra el Estado, son causas. Por eso me parece bueno la idea de que sean las sentencias respecto de las cuales Chile ha reconocido jurisdicción. Yo creo que con eso estamos todos de acuerdo, es un mínimo en el que estamos todos de acuerdo. Sobre la jerarquía, yo quiero decir un poco más. No tengo mucho tiempo, pero algo alcanzo a decir. La jerarquía, y esto en mucha confianza, yo lo he dicho en varias oportunidades, la obsesión con la jerarquía es una obsesión ideológica. Para este extremo y para el otro extremo. Lo cierto es que lo único que existe es una obligación de cumplimiento, nada más. Esa obligación de cumplimiento se corresponde con la constitucionalidad de
jerárquica de los tratados? No, no. Lo único que garantiza el cumplimiento de un tratado es que exista una norma que permita al operador aplicar el derecho internacional al cual está obligado si es que no media una denuncia o retiro de un tratado, y que lo haga además reconociendo la jerarquía que le corresponde al ordenamiento constitucional chileno, y que por lo tanto deba existir. A mí me alegra mucho que los expertos y algunas de las enmiendas recojan el concepto de compatibilidad. A mí me parece que es una luz en la forma de entender esta convivencia de dos órdenes que obligan a los órganos del Estado de Chile. Es decir, existe una obligación de cumplimiento del derecho internacional, existe una obligación de cumplimiento de la norma constitucional, salvo que se activen los otros mecanismos a los cuales ya me referí. Por lo tanto, es la compatibilidad interpretativa lo único que permite al operador del derecho cumplir con la obligación de hacer suyo el derecho internacional. Cumplir el derecho internacional. Sí me quiero referir en específico, antes de que se me termine, ya se está terminando, me parece curiosa una parte de la propuesta de enmienda donde dice que en la interpretación del texto de las disposiciones de dichos tratados no podrán utilizarse instrumentos internacionales jurídicamente no vinculantes para el Estado de Chile. Esto me parece que es desconocer precisamente el rol del soft law. El soft law es, por esencia, y aquí podemos discutir enormemente, pero lo que yo desde el derecho internacional sostengo es que no es una fuente formal y por lo tanto no es vinculante y no es obligatoria. Su única función relevante e indiscutida es de poder estar dentro de los elementos de interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena en uno de sus tres métodos de interpretación, que es en el contexto. ¿Ya? Yo creo que ahí cabe. Ponerlo en la Constitución me parece, para uno u otro lado, me parece absolutamente innecesario. ¿Ya? Me parece, yo creo que después de todas estas décadas de discusión sobre la jerarquía, ese soy yo, quedarnos con al menos que debe existir un cumplimiento compatible, un cumplimiento que permita una interpretación compatible entre los tratados y entre la Constitución, es algo razonable y es algo que desde el derecho internacional es absolutamente legítimo. El derecho internacional no le pide a ningún ordenamiento constitucional estar por sobre él, no. Lo que obliga es el cumplimiento. Yo creo que una opción de interpretación compatible, yo aquí quizás podría ser un poco más fina de lo que se ha propuesto, que las normas de los tratados se interpretarán de forma compatible con la Constitución. Una redacción de ese tipo deja en igualdad de condiciones, ¿no?, tanto a los tratados y a la Constitución, y obliga al intérprete a un esfuerzo interpretativo para cumplir ambos órdenes. Y que una segunda bajada del inciso sea la mayor protección de la persona humana, se condice perfectamente con la teoría tanto de los derechos humanos desde el derecho internacional como de los derechos fundamentales en la doctrina del derecho constitucional. Yo creo que aquí no hay para qué jugar a los maximalismos, ¿no? Yo creo que las soluciones están y espero, de verdad que espero que haya vocación de acuerdo en este tema y que podamos eventualmente en diciembre tener un texto que contenga algo razonable en esos términos. Eso, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora María Angélica Benavides Casals. En honor a la tiranía del tiempo, nos pasamos ahora al próximo expositor, último académico que participará en este panel, que es el profesor Emilio Pfeffer Urquiaga, abogado de la Universidad de Chile,
profesor de Derecho Político y Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, fundador y director del Diario Constitucional, miembro director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Profesor, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, René. Vamos a ser bien explícitos y directos en las observaciones que formularemos respecto de este capítulo Fundamentos del Orden Constitucional. Ya se observó la denominación. Parece razonable ampliar, por cierto, el alcance que tenía, en cierto modo, restringido el término o la denominación del capítulo Bases de la Institucionalidad, de momento en que hoy se alude a los fundamentos de un orden mucho más comprensivo, como aquí se observó. Este capítulo, que reemplaza a las bases de la institucionalidad, que contiene 15 artículos frente a los 9 anteriores, tiene una especial trascendencia de momentos en que se recepcionan, como es bien sabido, los valores, los principios. Se adoptan algunas definiciones desde el punto de vista orgánico y, bueno, se proyecta en sus efectos y consecuencias interpretativas en todo lo que dice relación no solo a la aplicación de la Constitución, sino que también del orden jurídico en general. Yo diría que en este texto se preservan muchos de esos principios, de esos valores que ya están hoy recogidos en la Constitución actual, incluso con una redacción que se conserva idéntica, que no se altera. Por ejemplo, lo referido a los artículos 6 y 7 actuales se trasladan sin ningún cambio. Se recepciona allí el principio de la supremacía de la Constitución, de juridicidad, la fuerza vinculante del texto, el principio de responsabilidad, la nulidad, normas a partir de las cuales se desarrolla durante la vigencia de la Carta del 80 esa construcción de la acción de nulidad de derecho público, que se funda principalmente en lo que se dispone en esas disposiciones. Y también se observaba en materia de terrorismo, se contiene una norma casi idéntica a la actual, y en general no se puede decir que haya un cambio sustantivo en esos aspectos. Por el contrario, se reafirman lo que han sido algunas tendencias constitucionales históricas en nuestro país. De otra parte, en esta observación general, apreciamos que se incorporan algunos reconocimientos a los pueblos originarios, haciéndose la precisión de que, bueno, Chile es una nación única e indivisible, y en esa línea se aprecia que existe una admisión o reconocimiento de una realidad insolayable que procura darle concreción a nivel constitucional al más alto rango a una aspiración que se venía planteando por años y por décadas en el país. Hay normas que incorporan a otros sujetos, se mencionó aquí a los niños, niñas y adolescentes como especial protección. Y bajo esa perspectiva uno puede decir, bueno, es razonable que se hayan ido haciendo estos aditamentos o agregados a este capítulo tan relevante. Pero por otro lado también se advierte que hay una sobreabundancia en la recepción de algunos conceptos que no parecieran propios de haberse incorporado a un texto. Por ejemplo, la definición que se da en el ámbito de la probidad, cuando se hace referencia a que los funcionarios públicos, los titulares o integrantes de los órganos del Estado tengan que cumplir
tener una conducta o observar una conducta intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular, y en fin, se recoge una definición que está contenida en la ley, y como esta podría hacer algunas otras menciones. Se extiende innecesariamente al traer a el texto algunas precisiones que ya están acogidas y sobre las que no existe mayor controversia, y por lo tanto no se advierte por qué se pretenden llevar al texto. La lectura, además de estas disposiciones, en mi impresión, da cuenta de las tensiones y de los compromisos a los que arribó la comisión experta cuando se configura el Estado Social y Democrático de Derecho. Bueno, de inmediato se hace mención a que ese reconocimiento de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, se tienen que promover las libertades fundamentales, y después se dice, y el desarrollo progresivo de los derechos sociales, idea que obviamente está recogida y reiterada en otras normas de la Constitución, cuando a propósito de la acción de tutela de derechos se dice, bueno, acá los derechos de prestación, bueno, los jueces dejémoslo un poco al margen, digamos, y consiguientemente evitemos que se puedan entrometer en definiciones de políticas públicas, lo que me parece muy lógico y razonable, digamos. Y después se dice, bueno, y con sujeción al principio de la responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas, en fin, este tipo de normas es evidente que refleja esa tensión y ese consenso al que se arribó en la comisión de expertos. Yo no digo que esto sea bueno o que sea malo, digamos, pero simplemente la menciono con esa, para hacer ese comentario, esa observación. De otro lado, se advierte que se le impone al Estado un conjunto de deberes en consonancia con esta definición previa que se hace de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y se considera, por otro lado, también que ese Estado en su fin debe servir a las personas. Bueno, es claro que en este capítulo queda en evidencia esa tensión y compromiso. Es interesante, sí, observar algunas definiciones que reflejan lo que es un poco la realidad de la sociedad chilena cuando se habla de las familias. Está bien, pero es una discusión que me parece a mí estaba relativamente superada. Sí quiero hacer algunas observaciones o comentarios un poquito más críticos o en relación a ciertas dudas que me merecen, digamos, estas normas que se han comentado acá, digamos, referidas al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos. Porque la soberanía, por cierto, tiene el límite ahora no de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, sino que la dignidad de la persona humana. Y se continúa con la misma norma actual de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que Chile hubiera ratificado y se encuentran vigentes. Sin embargo, aquí hay una norma que yo o no logro entender debidamente, digamos, deben ser mis limitaciones, o me produce una especial inquietud, digamos, cuando se afirma que las normas del derecho interno deben interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona. Y después se dice, la ley determinará la forma y el procedimiento en que el Estado cumplirá las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción ha reconocido. Parto por una breve observación de esta última. Claro, es evidente que Chile tiene que cumplir la sentencia, pero yo siempre he entendido que una sentencia se dicta en relación a un caso, a una controversia, un litigio, y que ese litigio, bueno, implica
que hay partes contendientes y que esas son las sentencias que el Estado de Chile debe cumplir. Y que para eso la ley tiene que dictar un procedimiento, así como existe un procedimiento para dictar ciertas sentencias dictadas por tribunales internacionales o por tribunales de otro estado, el 235 creo del Código de Procedimiento Civil, y que en su legalidad tiene que revisar la Corte Suprema. Bueno, habrá que regular en una ley de qué manera el Estado va a cumplir con las sentencias que se hayan dictado por tribunales internacionales cuya jurisdicción se ha reconocido. Pero todas las sentencias dictadas por tribunales internacionales, una sentencia que no ha implicado al Estado de Chile, va a tener que la ley regular la forma en que se tiene que cumplir. No logro entenderlo. O es que se ha avanzado de un modo tal que pareciera que en mi concepción jurídica he quedado completamente desfasado, pero creo que el fallo vincula a las partes contendientes. Pero no quiero hacer comentario mayor sobre ese punto, sino que referirme a la norma del inciso segundo. Cuando se dice que las normas del derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, aludiéndose a los tratados de derechos humanos, bueno, se da un mandato que es imperativo, y a todo órgano del Estado, no solamente a los jueces, no solamente al Poder Judicial, sino que a el órgano administrador, al órgano legislativo. ¿Y qué interpretación del derecho internacional? Esa es la pregunta. ¿Qué interpretación del derecho internacional? La interpretación que consta en un fallo dictado respecto de un caso particular en relación a otro Estado, va a obligar al juez chileno a tener que seguir esa interpretación. Pareciera que aquí implícitamente o en forma velada se quiere instaurar una suerte de control de convencionalidad, y a partir de esto el día de mañana intentar ejercerse una suerte de acción de inconvencionalidad, digamos, porque las interpretaciones que están contenidas en un fallo, la ratio decidendi que se contiene en ellos, vinculada a supuestos fácticos, a hechos que llevan a una decisión, implican subsumir esos supuestos en la norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, y resolver. Y esa interpretación, si se hace obligatoria para el juez, bueno, el juez pierde total independencia. Yo entiendo que los jueces en nuestro sistema no están obligados por precedente alguno, y pareciera que este precepto los va a dejar subordinados a lo que se haya indicado, digámoslo, en ese fallo interpretado por los integrantes de la Corte Interamericana, por ejemplo. No creo que sea razonable, que sea prudente, porque se está limitando la soberanía jurisdiccional, la independencia de los jueces para interpretar el ordenamiento jurídico, decirles a estos: miren señores, ustedes tienen que fallar conforme a lo que haya dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la sentencia tal, aunque no se haya aplicado o no se haya resuelto un caso que a Chile le empece, digamos. Es ir hacia una configuración del normativo que puede ser compleja, y que además podría dar paulo a que, a partir o bajo el pretexto de estas interpretaciones, a que los jueces, por el mandato de esta disposición, utilicen para dejar de aplicar la normativa del derecho interno. Entonces, no veo cómo se puede llegar
a justificar una decisión de un tribunal chileno que bajo el pretexto de que está siguiendo este mandato y por ende la interpretación que le provee el derecho del tratado interpretado por una corte, no veo cómo ese juez va a dejar de conocer normas explícitas, directas. Creo más en la fórmula de la adecuación, como hasta ahora ha operado cuando se han dictado sentencias respecto de Chile en el caso de la censura cinematográfica u otros, digamos. Creo en una interpretación del orden jurídico interno que no sea forzada por resoluciones interpretativas que provengan de tribunales en causas que incluso no hayan implicado a Chile. Existen otras normas que son interesantes, por ejemplo, en relación a la forma jurídica de Estado. Se elimina el concepto de desconcentrado de los órganos del texto, lo cual parece interesante porque da una señal encaminada a concretar una efectiva descentralización. Así podríamos hacer otras observaciones. Pero sí he hecho en falta, por ejemplo, algunas disposiciones de principios que podrían haberse incorporado. Es interesante el texto del anteproyecto porque en cuanto al Estado establece una serie de condiciones, da señales y exige una modernización. La verdad es que el Estado, si no se moderniza, va a estar en una condición de permanente fallido, y no se va a poder atender a esta aspiración del estado de bienestar o a conceder o otorgar los derechos de prestación, digamos. Hay interesantes disposiciones encaminadas a exigir o avanzar hacia una modernización del Estado, pero eso está en otras disposiciones del anteproyecto, en otros apartados. Quizás podría haberse incorporado como un principio rector en el capítulo primero, porque es un dato, o mejor dicho, es una exigencia permanente que debe cruzar la interpretación y construcción de todo el ordenamiento jurídico. Y para ir finalizando, no sé si me quedan algunos minutos, sobre imposición de deberes al Estado, que se aprecia en el desarrollo de este articulado, quizás por una mayor técnica de orden, debieran haberse incorporado en una misma disposición y no haberse desperdigado en distintas normas. Lo otro que es meritorio y se tiene que destacar, digamos, dice relación con el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, la protección del medio ambiente, todo lo referido a la promoción de la sostenibilidad y desarrollo. Ese enunciado está, creo, orientado de un modo muy equilibrado entre lo que obliga a preservar el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo de las economías y del país. Por último, en relación a la paridad o a la igualdad de mujeres y hombres,
en lo que atañe a los mandatos electorales y a los cargos directivos. Bueno, a mí la impresión que me da esta discusión es que más allá de lo que establezca un texto constitucional o un orden legal, estamos aquí frente a un tema de naturaleza cultural, digamos, en que las disposiciones no pueden ir alterando las realidades. Y si bien hay que dar espacios y potenciar y fortalecer, digamos, la participación de las mujeres, hay que tener especial cuidado de ir no forzando los avances en este tipo de asuntos. Porque no es que el texto constitucional, no es que el orden legal le niegue espacio de participación a la mujer, es que se quiere forzar a una participación que es muy razonable y necesaria, pero en esto, más que lo que se pueda establecer a nivel de una prescripción normativa, lo que naturalmente se debe transitar y priorizar es en un cambio cultural, en un cambio de actitudes para lograr los incentivos que se traduzcan en que estas participaciones no sean inducidas forzadamente por normas constitucionales o legales. Para concluir, la norma que establece el límite a la soberanía, la dignidad de la persona, los derechos humanos, la Constitución, los tratados internacionales, es interesante destacar, lo menciono de manera especial, que se hace residir la soberanía en el pueblo y se explicita que se van a poder materializar el ejercicio de esta soberanía a través de mecanismos de participación. De mecanismos de participación, aparte de las elecciones o plebiscitos, lo que es un avance, creo que puede ser muy promisorio para salir de este letargo en que uno aprecia o observa a la ciudadanía distante del proceso político, que termina afectando su legitimidad. Y por lo tanto, en esa línea, la ley va a tener que ver de qué forma se concretan estos mecanismos de participación que van a tener como efecto, como resultado, espero, una mayor adhesión ciudadana al proceso político. En resumen, creo que este capítulo podría ser perfeccionado, digamos, en términos de ordenarse, de simplificarse, de erradicarse de algunas disposiciones, normas que están recogidas en el orden legal, o hacerse algunas precisiones, como por ejemplo las que comenté en torno al inciso segundo del artículo 5 referido a la exigencia imperativa de interpretar el derecho interno conforme a lo que sean las normas que hayan sido interpretadas de los tratados. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pfeffer. Le doy la palabra rápidamente a la profesora Laura Benavides, que están con compromiso. El profesor Martínez Dalmau también pidió excusarse porque tenía una reunión fijada de antemano allá en Colombia, así que, por favor, tienen la palabra. Muchas gracias. Entiendo que no van a haber preguntas por el tiempo para eventualmente, no sé, salvo que haya alguien que... Sí, sí. Quiero hacer solamente dos precisiones de forma muy corta. La referencia al cumplimiento de las sentencias me parece que es un acierto. Nosotros tuvimos un caso en Chile cuando en el caso Norín Catrimán, que fue muy interesante porque la sentencia, más allá de los gustos personales sobre la sentencia,
Lo cierto es que era un fallo que obligaba al Estado de Chile y se cumplió al final mediante un mecanismo que yo recuerdo en ese entonces fui muy crítica, ¿ya? Porque precisamente estaba fuera de los márgenes que se podían prever, ¿ya? Y por lo tanto creo que una norma que ordene las competencias para el cumplimiento de las sentencias que han sido dictadas en contra de Chile es bienvenida. Yo entiendo que aquí quizás existe una suerte de temor de que a través de las sentencias se integre lo que se conoce como el jus comune interamericano, ¿ya? Y que en el fondo todas las sentencias dictadas, no importando en contra de qué Estado hayan sido dictadas, no es, tengo entendido, y si es así, ojalá que quede claro en el espíritu de la norma, no es el afán de la discusión. El afán de la discusión constitucional, hasta donde yo lo entiendo, es que se establezca un mecanismo de cumplimiento de la sentencia que entregan obligaciones que debe cumplir el Estado de Chile. Y siendo así, yo creo que es una norma necesaria y bienvenida, y lo digo porque ya hubo un caso en el cual lloraba que hubiese habido una ley que hubiese establecido atribuciones para poder cumplir la norma. Y lo otro sobre la interpretación, yo creo que también es un avance. Por ejemplo, hay una muy buena, que yo considero una muy buena indicación, ¿cómo se llama? Enmienda, eso. Una propuesta de enmienda que pone a la par en esta interpretación compatible tanto a los tratados como a la Constitución. Me parece que es el espíritu también desde quien entiende, como decía, que existen dos obligaciones: el cumplimiento de las normas constitucionales y el cumplimiento del derecho internacional. Y eso es una norma también que viene a facilitar al operador del derecho. Y además, también tener claro que el derecho internacional en este proceso de interpretación compatible, el derecho constitucional tiene sus formas de interpretación y el derecho internacional también tiene sus mecanismos establecidos de interpretación. No es un laissez-faire, digamos, ¿ya? El derecho internacional conoce métodos, mecanismos y criterios de interpretación. Eso nomás. Profesora Catalina Lagos, muchas gracias, profesora Benavides. Muchas gracias. Bueno, hacer unas muy breves reflexiones porque yo estoy en sesión, así que tengo que irme corriendo. Sobre lo que planteaba el profesor Martínez del MAU en relación con su identificación como un problema sobre la insistencia en el presidencialismo. Yo creo que podemos estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que un tránsito a una fórmula alternativa, y eso es lo que nosotros en la comisión experta consideramos y coincidimos, en el fondo, es que requiere el fortalecimiento de los partidos políticos. O sea, no podemos hacer un tránsito a una fórmula alternativa sin que corrijamos los problemas que tenemos de fragmentación política, de falta de credibilidad de los partidos políticos, de falta de transparencia, democracia interna. O sea, y en ese sentido se hacen acomodos al sistema político, pero se pone un fuerte énfasis en justamente fortalecer a los partidos políticos para poder desde ahí seguir trabajando, ¿cierto? Y pensar en el futuro quizás en fórmulas alternativas. En cuanto a lo planteado por la profesora Benavides, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que planteó. Sí quisiera complejizar algo, porque ella nos plantea, bueno, de la obligación de cumplimiento del derecho internacional no se deriva o no podemos suponer el rango constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero yo creo que esa norma, que esa conclusión tiene que poder arribarse agregando algo, y es que nosotros nos hemos fijado como comunidad política
un límite al ejercicio de la soberanía, que son los derechos que se consagran tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. Y ese límite a la soberanía complementa en la obligación de cumplimiento del derecho internacional, y en ese sentido yo creo que la lectura de estas dos premisas sí nos llevan a la conclusión de que hay a lo menos un rango constitucional de los derechos humanos consagrado en tratados internacionales. Esa es mi opinión personal. Sí, estoy, bueno, y luego en relación con lo que plantea el profesor Pfeffer, en cuanto a las sentencias, no es el espíritu de la norma que tengamos mecanismos de cumplimiento de sentencias en que no está involucrado el Estado de Chile. Por supuesto, es para solucionar lo que plantea la profesora Benavides, ¿cierto? Tener un procedimiento conocido, racional, que hoy día se aplica a propósito de la interpretación de ciertas normas de la Ley Orgánica de Cancillería, ¿cierto? Es decir, es muy frágil el sustento jurídico sobre el cual se cumplen las sentencias internacionales, que requieren además actuación de todos los de distintos poderes del Estado, órganos incluso autónomos. Entonces, bueno, nos pareció importante establecer ese mandato para que podamos solucionar ese problema, y no se pone en que seamos parte, justamente por lo que yo planteaba en un comienzo, de que hay sentencias que involucran la sanción, pero ya desde la perspectiva del derecho penal internacional, de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, y que por ello no es técnicamente correcto establecer que sean solamente aquellas sentencias en que el Estado es parte. Lo conversábamos, de hecho, con Teodoro Rivera, con otro comisionado experto, y podemos buscar fórmulas que no necesariamente digan es parte, o agregar algo así como y que obliguen al Estado, porque claro, las sentencias de la Corte Penal Internacional la obligan al Estado, pero el Estado no es parte estrictamente en ese proceso judicial. Entonces yo creo que eso es perfectible, pero hacer la aclaración para que no se crea que básicamente queremos que los estándares internacionales de sentencias en las que no se han dictado en contra del Estado de Chile tienen que cumplirse a través de un procedimiento. Sí, son estándares internacionales que deben ser considerados al momento de interpretar. La profesora Benavides hacía referencia al artículo 31 de la Convención de Viena. Bueno, yo hago referencia al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿cierto? Que también en una línea similar incorpora otros criterios de interpretación distintos al de la interpretación literal, que claramente es insuficiente y que es lo que se busca a través de algunas enmiendas. Y finalmente, solo para terminar, en relación con la reflexión del profesor Pfeffer en relación con la paridad y de tener cuidado con no forzar ciertos avances que requieren de cambio cultural, yo ahí quiero muy respetuosamente permitirme reflexionar que si estamos de acuerdo en que hombres y mujeres somos sujetos de la comunidad política en igualdad de condiciones y que tenemos y debemos gozar de los mismos derechos, bueno, entonces como comunidad política debemos fijarnos un norte para llegar de manera rápida a cumplir con ese objetivo. Además de que existen una serie de obligaciones internacionales que pesan sobre el Estado de Chile en términos de tener que adoptarse medidas, incluso medidas afirmativas especiales de carácter temporal, para lograr la igualdad de facto entre hombres y mujeres. Por lo tanto, ya hemos como Estado pronunciado nuestro compromiso con adoptar todas las medidas para que de manera más rápida podamos lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y yo creo que este es uno de los ámbitos en que como comunidad política además ya hemos consensuado que es algo importante. Ejemplo de eso es la reforma a la ley, al sistema electoral, ¿cierto? Mediante la ley 20.840, que estableció un criterio de paridad de género en el sistema electoral, y las dos últimas reformas constitucionales que habilitaron a las distintas fases, como diría el profesor Martínez Dalmau, del proceso constituyente, en que se ha establecido la paridad de los órganos constituyentes. Por lo tanto, yo no veo aquí que estemos forzando, simplemente estamos recogiendo un tránsito que hace varios años ya empezamos como país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lagos. Entendiendo la situación de tiempo, profesor Ferrer. Sí, bueno, quería hacer unas breves reflexiones en torno a lo que se ha señalado, digamos. Nos comentaba el profesor
de la Universidad de Valencia que Chile tiene que revisar su régimen presidencial o presidencialista. Pero eso no es posible, digamos. Eso no es posible frente a la realidad, aquí ya se mencionaba, de nuestra idiosincrasia política. Frente a una fragmentación, 21 partidos en un congreso, digamos, es el caldo de cultivo de la ingobernabilidad completa, digamos. Si no se perfecciona el sistema electoral y no se fortalece los partidos que son esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, obviamente que lo que le queda al país es seguir transitando por un presidencialismo y un presidencialismo cada vez más vigorizado y fortalecido, que ha sido el antídoto de reacción frente a el freno permanente parlamentario que se ha observado históricamente, digamos. Respecto de lo que dice relación con las sentencias, bueno, las sentencias tienen que estar cumpliéndose por la parte, ¿no? Y creo que si ese es el espíritu de la norma, bueno, la ley tendrá que hacer precisiones en esa línea y además establecer ciertos recaudos o requisitos para ver si va a darse o no cumplimiento. No llegar y decir por el legislador, bueno, cumplamos esta sentencia. Ese cumplimiento tiene que estar dado en función de lo que es el ordenamiento jurídico interno, respetándosele, digamos. El Estado de Chile, cuando tiene que cumplir una sentencia dictada por un tribunal extranjero, bueno, esa sentencia hoy día va a la Corte Suprema, hay un informe, hay un exequatur que se tramita y existe un conjunto de revisiones que se verifican. Bueno, la ley va a tener que hacer ese tipo de precisiones. Y finalmente, respecto del tema de la participación de la mujer o de la paridad, es cierto, claro, estos procesos constituyentes la han establecido, pero tenemos que tener ciertos equilibrios en estas definiciones o en los resultados, porque no se puede traicionar tampoco la voluntad democrática. Porque por una parte queremos que la voluntad democrática sea valorada y respetada en esencia y con toda intensidad, y por otro lado llegamos a estas distorsiones en que, bueno, por el hecho de ser mujer, se llega a integrar un órgano con una representación política muy menor. Eso contribuye aquí a la deslegitimación del proceso político y de la elección de las autoridades. Entonces, creo que hay que avanzar, pero no forzar los resultados de esta paridad que se está promoviendo, porque al final puede ser un boomerang para lo que se persigue. Muchas gracias, profesor Pfeffer. Lo dejamos liberar a los profesores, sabemos que están todos con compromiso, y pasamos ahora al segundo panel.